Esli. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Hizo su trabajo? Sí, el del resumen del Código Procesal Penal. A ver, abra su cámara y enséñenlo. Fíjese, licenciado, que mi cámara no funciona, no la tengo activada. Pues actívela. Es que no me funciona, mi computadora no tiene activada la cámara. Léame, por favor, entonces, a ver qué hizo. Ahorita se lo leo. Dígame cómo lo hizo. ¿Lo hizo a mano, computadora, máquina? ¿Cómo lo hizo? Lo hice a mano. Leamos, pues. Bueno, primero es el disposiciones generales, el punto 1.1, principios básicos, 1.1, garantías procesales, que inicia del artículo 1 al 23, se relaciona con medidas y procesos para ser juzgado ante la ley por alguna falta o delito. El título número 2 es la persecución penal. Punto número 1, sección primera. Punto 2.1, acción penal, que viene del artículo 24 al 31. También tiene el título de procedimientos y administración de las medidas a tomar. El título número 3, extinción. Título punto 3.1 viene de los artículos 32 al 36. 3.2, casos por lo cual se va de... Ahí dejémoslo, Esli. Vamos a preguntarle a alguien más. Gabriela, Gaby Samayoa. Porque hay una Gaby Fuentes también, pero estamos con Gaby Samayoa. Sí, Gaby. Fíjese, Gaby, que la vida es de prioridades. Si hoy fuera el examen físicamente en la facultad, ¿qué haría? ¿Se quedaría en el trabajo o iría al examen? Pediría permiso. A ver, escríbanos ahí, a ver cómo hizo su trabajo. Pero que Xiomara, ¿usted quiere hablar algo? buenas noches, licenciado. No, solo estoy arreglando aquí Pero ahora aprovechemos, cuéntenos qué hizo su trabajo. del resumen, licenciado. ¿Sí? ¿Quiere que le comente No, que nos enseñe. que lo muestre? ¿Sí? Pero yo lo hice en Compublic, Imprímalo. pero no tengo impresoras. Y entonces, ¿cómo va a hacer sus trabajos? Porque Sí, lo que quiero es de que me hagan un expediente físico. Eso es lo que pedí. Físico. Tienen que hacer un expediente físico. Lo tienen que escribir. Y el primer trabajo es este. Ahora no pasa nada, porque realmente estoy pidiendo algunos solo para ver una muestra de cómo es o cómo es que que lo están haciendo. Pero
Pero realmente lo que yo quería era que hicieran, el resumen del Código Procesal Penal es el índice. Es el índice. Que hicieran el índice para que conozcan el código. Porque yo examiné durante muchísimos años privados. Ahora ya no, ya me retiré de esa actividad. Pero, ¿qué pasaba con los exámenes privados? Yo les decía, por ejemplo, dígame qué es la querella. Pues la querella es tal y tal y tal y tal cosa. Búsquenmela en el código. ¿Cuáles son los elementos de la querella? Tales y tal. Búsquenlo en el código. Los códigos hay que conocerlos. Hay que saberlos manejar, dónde está la investigación, dónde está el procedimiento intermedio, dónde está la fase del juicio, cuáles son las etapas cuáles son los medios de investigación, dónde están la etapa del juicio, cuál es el orden del debate, los medios de impugnación, etcétera. Entonces, básicamente consistía en que copiaran el código. Yo sé que la mayoría no lo hizo. Yo sé que la mayoría no lo hizo. Pero quiero que lo hagan, no que lo copien. Porque por eso es que se los voy a pedir físicamente todo. Porque me van a hacer copy-paste, copy-paste. No. ¿Sí? Copiar, no. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Islia. Yo escuché que estaba hablando de una tarea, pero era que por motivos de enfermedad yo no puedo estar en la clase anterior y no tengo conocimiento de la tarea, pero te estaba preguntando sobre la querella en el Código Procesal Penal, está en el artículo 302. No estaba preguntando sobre eso. No estaba preguntando sobre eso. Yo estaba haciendo un recordatorio cómo hacía los exámenes privados yo. Que yo preguntaba qué era una querella y me decían qué era, le decía búsquela en el código. Y preguntaba de esa forma para ver lo que evaluaba ahí era conocimiento y manejo de código. Pero no estaba preguntando dónde queda. Hoy lo que estoy preguntando es el trabajo. Usted dice que no lo hizo y así hay un montón. Y si vamos a empezar así, vamos a ir mal. Porque el trabajo hay que hacerlo. Porque cuando sientan, como les digo, se va a ir, ¿cómo se llama? Quedando todo para después, cuando ya lo pida, y ahí es donde vamos a tener el problema, porque ya no va a dar tiempo. Ya no va a dar tiempo para hacerlo. Cuando llegue el momento que les diga, bueno, tal día me van a traer los trabajos. Y ese día vamos a ¿cómo se llama? A chequear cómo está todo. Y ese día, pues obviamente, ya no van a poder hacer nada. Y el primer trabajito que tienen que tener es precisamente el índice del Código Procesal Penal. Eso es lo primero que tienen que tener. Además de algunas instrucciones que les voy a dar en su momento. Pero bueno, ahí están las instrucciones. Ahí están el recordatorio para que lo hagan. Para que lo hagan. Y no nos vayamos quedando. No nos vayamos quedando. Porque ahora pensamos que las computadoras hacen todo y no es así. Nos sirven de mucho. La tecnología sirve de mucho. La inteligencia artificial sirve de mucho. Pero la inteligencia artificial también nos está volviendo, creo que entre unos cuantos millones de años, o saber cuántos, el ser humano ya va a tener atrofiada la mente porque ya no va a hacer nada, ya no va a pensar nada. Ya de hecho se habla de que entre unos 5 años todo va a ser inteligencia artificial y ya las grandes potencias del mundo se están reuniendo, inclusive ya tienen por ahí una iniciativa de ver cómo regulan a nivel mundial este tipo de situaciones. Porque yo le digo, mire,
por lo menos tenga su código, pues, no, si eso lo tengo ahí en la computadora, ahí está en Google, San Google, yo lo bajo y ahí está, pues. Pero eso, aquí está, pero no lo leo, no lo veo, no lo palpo, no lo escribo, ni siquiera eso hago, sino que solo pongo el buscador y ahí está y lo encuentro. No nos equivoquemos, pero bueno, déjenme ver aquí algo y seguimos, vamos a empezar con la clase. ¿Se mira lo que estoy ahí compartiendo? Sí, licenciado. Sí. Ok. Vamos Sí, a hablar hoy sobre los sobre los escritos. Vamos a hablar hoy sobre los escritos. A ver, ¿quién me puede decir qué es un escrito? Quiero oír opiniones. Una minuta. ¿Qué es una minuta? Gaby Fuentes. Bueno, al menos en el concepto que nosotros lo llevamos por el tema de donde yo trabajo, que son créditos, pues es lo que le llaman el machote, por decirlo así, o cuando ya tiene todo la información para poder imprimirse y poder también inscribirse en protocolo. Esas son escrituras, son instrumentos públicos. Machote es machote. Escritura es escritura. Escrito es escrito. Resolución es resolución. Acta es acta. Oficio es oficio. Sí, Brian. Buenas noches. Tiene dos aparatos ahí, Brian. Apague uno. Perdón. Fíjese, sí, lo que pasa es que estaba para conceptos de poder ver mejor la clase en la computadora y en el celular para poderla escuchar, ya que mi computadora no tiene bocina. Fíjese que le quería comentar respecto al concepto que yo tengo sobre un escrito. En mi parte, pues yo trabajo como procurador en el área civil del ICS y nosotros conocemos como escrito una presentación judicial en donde es un documento que se debe utilizar cualquier persona que quiera participar en un proceso para formular peticiones, en este caso al juez. En este caso nosotros conocemos en el área en la que pues, yo trabajo los escritos, en este caso un escrito inicial de una demanda, de memoriales, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, licenciado. Sí, Dionisio. El escrito es una demanda. La demanda no es un escrito. La demanda es la demanda. Ujú. Sí, yo así lo interpretaba, una demanda que donde se hace pues el escrito. ¿Y si es un escrito que usted le manda al presidente solicitándole algo? No es una demanda. Una solicitud. Es un escrito. Ujú, Porque una solicitud. mucho le llaman memorial. Es decir, memorial es una palabra genérica. Memorial la podemos utilizar para todo. Pero aquí hablamos de escritos, y hablamos de escritos específicos. Por ejemplo, Istia, no sé cómo se llama la compañerita que nos dijo, mire, la querella está en el 302. Y en el 302 dice, la querella se presentará por escrito y deberá contener. Ese escrito se llama querella. Si es una denuncia, el escrito se llama de denuncia. Si es una revisión de la medida de coerción, es el escrito revisión de la medida de coerción. Si es una caución, el escrito es una caución económica. Y así vamos poniéndole un nombre a cada escrito. Pero si hablamos de civil, hablamos de un escrito o de una demanda.
porque ahí es demanda. Aquí con nosotros es una querella, el acto introductorio. En lo civil es un escrito. ¿Sí? Ok, Sí, gracias. sí, Brian. No, Nick, perdón, se me activó la... ¿Alguien más? Licenciado, sería, si lo vemos desde un punto de vista general, sería el expresar o redactar ideas. Expresar o redactar ideas. ¿En qué? En todo caso, lo que queremos transmitir, ¿verdad? En papel o, a veces, si hablamos de la tecnología, pues en un documento de Word. Si se traslada en formato PDF, pues PDF, si es una carta. Sí, un escrito es un documento. Un escrito es un documento. ¿Sí, José? Muy buenas noches, licenciado. Podríamos decir que el concepto del escrito puede ser cualquier documento, el cual pueda ser utilizado en cualquiera de las ramas para hacer notar alguna acción o solicitar alguna acción. Yo vi que alguien más tenía ahí levantada la mano, pero no me di cuenta quién era. Yo, licenciado. Xiomara. Sí, licenciado, según lo que usted nos ha dicho, yo entiendo que es toda la correspondencia que se usa en una, ya sea oficina o institución pública, privada. Yo todavía no les he dicho nada de eso. Hasta ahorita estamos tratando de analizar qué es un escrito. Y tiremos un poquito al ramo nuestro. Porque yo le decía a alguien, le decía, mire, y si es un escrito que yo le quiero mandar al presidente de la República. Porque escritos hay, de escritos hay escritos. Sí, Francisco. Buenas noches, licenciado, compañeros. Buenas noches, Francisco. El escrito podría ser el instrumento que nosotros utilizamos para poder pretender algo ante alguna autoridad, obviamente exponiendo nuestras razones en él. Tenemos una Esto, idea más cercana. Sí, un escrito, lo voy a decir así muy sencillo. Un escrito es un documento. Si lo tiramos al ramo nuestro, que se dirige a los tribunales o a las fiscalías, tribunales penales, hablemos de tribunales penales, o a las fiscalías y que contiene algún pedimento o alguna petición, declaración o alegato en relación con el proceso en que se presenta y para que surta efectos en él. ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué es un escrito? Un escrito es un documento. Eso es básico. Es un documento que se dirige a los tribunales o a las fiscalías y que contiene algún pedimento o petición o prueba, inclusive se puede plantear prueba, declaración o alegato en relación con el proceso en que se está presentando y para que surta sus efectos en él. ¿Alguna duda? Bien, ahora veamos las clases de escritos. Hablamos de escritos simples, con razonamiento, de proposición de prueba y de alegatos. Repito, escritos simples, con razonamiento, de proposición de prueba y de alegatos. ¿Qué es un escrito simple? Un escrito simple es el que contiene, valga la redundancia, una simple petición. Ese es un escrito simple.
aquel que contiene una simple petición. La mayoría de las veces son cuestiones de trámite. Que si habrá prueba el incidente, por ejemplo. Es un escrito simple. Señor juez, que solicito que se haga prueba del incidente. O voy a agregar, señor juez o señor fiscal, le solicito que se agregue al expediente los antecedentes penales y policíacos del señor fulano y tal. Eso no tiene ninguna ciencia, no tiene ningún razonamiento. Más adelante vamos a ver los elementos de los escritos y vamos a ver que tienen elementos facticio y jurídico. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Entonces, el escrito es el documento que se dirige a los tribunales o a las fiscalías y que contiene normalmente una petición o un alegato o una proposición de prueba dentro del proceso y para que surta efectos en él. Hay un escrito simple. El escrito simple es aquel que contiene una simple petición. La mayoría de las veces son cuestiones de mero trámite. Ahora bien, un escrito con razonamiento. Este es un escrito ya más profundo. Este es un escrito ya más complejo, podríamos decir, a pesar de que los escritos son sencillos, más completo. Porque los escritos con razonamiento son aquellos que contienen razonamientos de hecho o de derecho o de ambos a la vez, en que fundamos la petición. Es decir, razonamientos de hecho, elemento facticio. Razonamientos de derecho, elemento jurídico. En que fundamos la petición. Y la petición es el elemento dispositivo, o sea, el efecto jurídico que queremos que ese escrito cause en el proceso. ¿Se entiende eso? Este es un escrito ya con razonamiento, aquello que tiene razonamientos de hecho. Quiero hacer una salvedad, que estamos viendo escritos y vamos a ver resoluciones y vamos a ver actas, porque es importante que las sepamos, pero nuestro ordenamiento jurídico, desde mi punto de vista, y eso les decía a mis alumnos con los que tenía el año pasado, que nuestro sistema es acusatorio. Nuestro sistema es acusatorio. Y que la columna vertebral del sistema acusatorio en cuanto a su forma es público, oral y contradictorio. Y diría yo que tal vez la columna vertebral es la oralidad, porque todas las actuaciones son de viva voz. Todas las actuaciones son de viva voz y que se documentan por medio de actas. Cuando estamos en la investigación, ya cuando estamos en el debate, ya todo es de viva voz y ya nada va a quedar, sino que se va a tomar en cuenta solo lo que ven y oyen los jueces, y lo único que se va a documentar va a ser la sentencia, la cual van a fundamentar para tomar una decisión. Pero volviendo al escrito con razonamiento, les decía entonces que nuestro proceso es público, es oral y es contradictorio. Tiene algunos resabios inquisitivos, como la escritura. Por ejemplo, dice, la escritura, por ejemplo, dice, la querella deberá presentarse por escrito ante el juez que controla la investigación. Nos están diciendo, debe hacerlo por escrito. No se puede hacer oral ni verbalmente, porque es un escrito formal que tiene que reunir ciertos requisitos formales que habrá que cumplir cuando se esté planteando cuando se esté haciendo la gestión de la querella. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer un escrito? Esto les hacía esta aclaración que es oral
porque las actuaciones van a ser orales. Cuando estemos haciendo la práctica, la vamos a hacer oral. Solo que el razonamiento para plantear un escrito, y les enseño los escritos, porque mal haría yo no decirles, miren cómo son los escritos o qué es lo que se hace de los escritos, si no tenemos una base para poder razonar. Yo les voy a dar los elementos, les voy a dar las directrices, porque quiero que despierten su mentalidad, que despierten su mente y que no vayan a estar solo ¿cómo se llama? Copiando, pegando. ¿Y cuánto no van a encontrar en internet? Miles. Buenos o malos, basura, buenos, excelentes, excelentísimos, etcétera. Pero no, yo no quiero que me copien un documento excelente, sino que quiero que hagan un documento, un escrito o una resolución, si quieren ustedes mala, pero háganla. Tengan la experiencia de hacerlo. Entonces, les digo esto porque nuestro sistema es oral, pero el razonamiento para poder plantear y para poder resolver, tanto oralmente como escrito, es lo mismo. Y veamos cómo podríamos hacer. A ver, ¿cuáles son los presupuestos para dictar la prisión preventiva? Pregunto, a ver, ¿quién me puede decir cuáles son los presupuestos para dictar la prisión preventiva? A ver, Gaby Palacios. Buenas noches, licenciado. Sí, Gaby. Sí, licenciado. Está malita, no Gaby. Sí, un poco, licenciado. Sí, por ahora sí no sabría decirle cuáles son. Pero esto es el curso de Derecho Procesal Penal 1. Pero ya la ganamos. Ya estamos en el Procesal Penal 2. Hassel, Geraldi, Sicán. Buenas noches, licenciado, dígame. Usted dígame lo que estoy preguntando. Es que viera que tengo mala señal y se me corta mucho. Entonces qué bueno que nos vamos a ver el martes para que estemos ahí en vivo a todo color. Ahí me dice, mire, yo soy Hassel. Ok. Está bien, licenciado. Pero como ahorita me está escuchando bien, le voy a repetir la pregunta. Dígame. ¿Cuáles son los presupuestos para dictar la prisión preventiva? No les sabría decir, licenciado. ¿Ya ganó Procesal Penal 1? Sí. Sí. Pero la verdad no me recuerdo. No se recuerda. Búsquelo en el código. Le vamos a dar tiempo. Ok. ¿Tiene su código ahí? Sí, ahorita voy a buscar. ¿Digitalmente o físicamente? Físicamente. Mientras tanto, alguien más que nos diga ahí cuáles son los elementos para dictar la prisión preventiva. Licenciado, buenas noches. Si no estoy mal, elementos de convicción es el primero, el segundo que la pena debe ser superior a 4 años y el tercero debe existir peligro de fuga o obstaculización a la justicia. ¿Qué dicen los demás? Lick, perdón, yo quisiera saber si estoy... Sí, Lick, disculpe que el delito no tenga medida sustitutiva, ¿no? Les voy a pedir que levanten la mano y voy a ir dando la mano, voy a ir dando ¿cómo se llama?
la palabra así con la porque alguien había levantado la mano y se metió. ¿Quién había levantado la mano? No me di cuenta porque fue muy rápido. Karen. Hola, licenciado, muy buenas noches. Yo más o menos recuerdo que es cuando hay algún tipo de riesgo de fuga, peligro de obstaculización, o si en dado caso hubiera peligro ya sea para la víctima o para la sociedad. ¿Qué dicen los demás? No sé si me da la palabra, Ale. Perdón. Sí, con gusto, Catherine. Gracias, es que tenía mi mano levantada. Que no Según la el miraba. artículo, perdón, según el artículo 259, se podrá ordenar la prisión preventiva después de ir al sindicado cuando media Después información de, sobre... Ajá. Después de la existencia de un hecho punible. No, lea bien, por favor. Sí, dice el artículo 259 del Código Procesal Penal. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad Hasta no ahí. debe... Ok, gracias. Hasta ahí. Si la libertad no debe restringirse, etcétera, etcétera, porque la regla general aquí es la prisión, porque como que hay competencia por meter a medio mundo al bote. Hoy en la mañana había una entrevista del nuevo ministro de Gobernación, y hablaba precisamente sobre ese problema, de que hay jueces punibles, decía él, hay jueces populistas punibles porque como que la sociedad le critica si no es un juez carcelero, y tenían el problema que hay como 5,000 presos con prisión preventiva, cuando debían, porque es nuestra cultura, y él decía, en Estados Unidos hay gente que ha cometido asesinatos, homicidios, y está libre mientras se tramita el proceso, y hasta que es condenado se va preso. Pero la prisión, el principio es la inocencia. La Constitución dice, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído, vencido en un proceso legal ante las autoridades debidamente preconstituidas. Principio de presunción de inocencia. ¿Por qué se me va a meter preso si se me considera que debo estar libre mientras se tramite el proceso? Pero bueno, aquí nos decretan prisión preventiva mientras se tramita el proceso, ¿sí? Pero bueno, ahora que dice ese artículo que acaba de leer Karen, creo que fue, sí, que dice, esos son los presupuestos. Que sea oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que la persona participó en el hecho que se le imputa. Participó o que lo pudo haber cometido. Bueno, esos son los tres presupuestos. Y pongámonos a pensar en un caso, en los elementos fácticos de un caso. Si yo voy a plantear cómo voy a razonar, porque todo esto viene a cómo voy a razonar o cómo voy a razonar un escrito o una petición que yo le pueda hacer al juez para poder decretar la prisión preventiva. ¿Sí? Para decretar la prisión preventiva se requiere que se haya oído el sindicado, que se hayan, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó o cometió el hecho que se le imputa. Asumamos de que ya se le decretó la prisión preventiva. Se decretó la prisión preventiva con base en la declaración de los agentes captores, fulano y sutano, quienes son contestes en manifestar
de que se procedió a la detención del señor fulano y tal, y que con base en eso, porque tenía una orden de captura, y que con base en eso el juez le dicta la prisión preventiva después de oírlo en su primera declaración. Si yo voy a presentar un escrito pidiendo que se revoque ese auto de prisión, recuérdense que estamos hablando de cómo razonar un escrito, o mejor dicho, cómo es el planteamiento de un escrito con razonamiento. O cómo voy a hacer yo el planteamiento, si lo voy a hacer oralmente, de una petición que vaya a hacer para ¿cómo se llama? Para con el juez, al planteamiento que le voy a hacer al juez para que se revoque esa prisión preventiva. Y podría decir, señor juez, atentamente comparezco a solicitarle que se revoque la prisión preventiva y para tal efecto atentamente expongo. Hechos. A mi patrocinado se le dictó la prisión preventiva con fecha tal y tal, en base a la declaración de los agentes captores, señores fulano y sutano, quienes son contestes en manifestar que el día de los hechos se procedió a capturarlo porque tenía una orden de detención. Y luego vengo y digo, posteriormente al acto de prisión preventiva se practicaron las siguientes diligencias. La declaración del señor fulano de tal, quien manifiesta que el día de los hechos y a la hora que se les indica a mi patrocinado de haber cometido el hecho, llevó a la emergencia del Hospital Centro Médico al señor fulano de tal porque padecía de unos cólicos que eran insoportables y al ingresarlo al hospital resultó de que tenía una apendicitis. También existe la declaración, señor juez, de los agentes, de los médicos que intervinieron en la operación, el anestesista, el anestesiólogo y del cirujano que practicó la operación, quienes son conscientes de manifestar que ese día, a esas horas, estaban en el quirófano del Hospital Centro Médico practicando una operación de emergencia del apéndice. También existe el informe del director del Hospital Centro Médico, que efectivamente esos médicos le practicaron la operación tal día y que la cuenta ascendió a tanto. Ahí estoy razonando los hechos, o es el caso que tengo, son los datos que tengo. Luego, ¿cómo voy a razonar? Porque dice razonamientos de hecho o de ambos a la vez, de derecho. Razonamientos de hecho o de derecho o de ambos a la vez. Entonces, ¿cómo voy a razonar mi derecho? El derecho lo voy a razonar partiendo del enunciado de la norma. Partiendo del enunciado de la norma. Y digo, fíjense que ahorita lo que voy a tratar de hacer es razonar el derecho. Para decretar la prisión preventiva se requiere que sea oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que ha participado, que lo cometió o participó en él. En el presente caso, y hago un análisis al caso concreto, en el presente caso, si bien es cierto que al principio hubo motivos para creer que había cometido el hecho, con las diligencias practicadas con posterioridad al acto de prisión preventiva, especialmente la declaración del señor fulano tal, quien lo transportó al hospital, de la declaración de los médicos, del informe del Hospital Centro Médico, etcétera, etcétera, se desvanecen los motivos que dieron origen al auto de prisión preventiva. En consecuencia, ya viene el efecto procesal, o sea, la conclusión. Es procedente que se revoque el acto de prisión y se ordene la libertad. Es decir, estoy razonando hechos y estoy razonando derecho. Luego pido
porque es lo que me va a servir de fundamento para la, para la petición. En consecuencia, es procedente que se revoque el auto de prisión preventiva y se ordene la libertad. Es decir, estoy llegando a una conclusión, estoy razonando para luego pedir. En consecuencia, señor juez, atentamente solicito que se revoque el acto de prisión preventiva, que se ordene la libertad, que se manden los oficios correspondientes. Ahí estoy razonando. Ese es un escrito con razonamiento. Esto no es un simple escrito donde estoy diciendo, pues estoy diciendo, señor juez, mire, agrega los antecedentes, ahora se aprueba el incidente, o agréguese a los antecedentes los antecedentes penales o antecedentes policíacos. No. Aquí ya tengo yo ¿cómo se llama? Un razonamiento. Razono hechos, me fundamento en los hechos, me fundamento en el derecho, y luego pido derechos, hechos, derecho, petición, facticio, jurídico, dispositivo. Lo vamos a ver más adelantito. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, Ronnie. Usted dice que este es un escrito con razonamiento que se le da al juez, defendiendo a su acusado, por así decirlo, por el auto de prisión Estos preventiva. hay un montón, ¿no? Este es un ejemplo que le estoy poniendo. Ok. Pero este es un razonamiento que usted puede hacer verbalmente. Normalmente lo va a hacer oralmente, pero se lo estoy haciendo aquí para que me entiendan cómo es un escrito con razonamiento. ¿Sí? ¿Está claro, Ronnie? Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, alguna ampliación? ¿No hay dudas, jóvenes? Escrito de proposición de prueba. Este es un escrito sencillo también. Es un escrito específico mediante el cual se proponen las pruebas. ¿Se recuerdan ustedes cuando terminamos de ver el procedimiento intermedio? Cuando estábamos explicando la fase de procedimiento intermedio. La fase de procedimiento intermedio, después viene el ofrecimiento hay una audiencia de ofrecimiento de pruebas. Hay una fase de ofrecimiento de pruebas donde se dice cuáles son las pruebas. Al tercer día de declarar apertura de juicio se hará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto se considerará la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un escrito. En la práctica es oralmente, pero les enseño cómo puede ser un escrito de proposición de prueba, que ahí proponemos como prueba la declaración del testigo fulano de tal, quien puede ser citado en tal lugar o por medio del teléfono tal y tal, los peritos, expertos, etcétera, consultores técnicos, qué sé yo, lo que vayamos a proponer. Y finalmente tenemos los escritos de alegatos. Cuando hablamos de los escritos de alegatos ya nos referimos a un escrito mediante el cual ya se hace el pronunciamiento, pronunciamiento ya definitivo sobre el fondo del asunto. ¿Sí? Ya es un escrito más profundo. Es un escrito más profundo ya sobre el fondo del asunto. Ya discuto sobre la tesis que estoy sosteniendo. Por eso se ha dicho que el primer abogado o el primer juez de toda causa es el abogado, porque el abogado es el que conoce todos los hechos. Dicen, esto va a salir así. Es decir, ya puede hacer un momento de, ¿cómo se llama?
defensa. Entonces, ya voy a plantear yo una tesis, por ejemplo, un alegato de expresión de agravios, en la cual lo que puede hacer las conclusiones en el debate. Voy a sostener una tesis que mi patrocinado es inocente y que por tanto se debe dictar una sentencia absolutoria, porque el juez, porque el Ministerio Público solo presentó como pruebas la declaración de 2 testigos que son contradictorios entre sí, y no obstante haberles practicado un careo y haber practicado un reconocimiento en rueda de presos, no pudieron reconocer al procesado, etcétera, etcétera. O posiblemente hay una serie de circunstancias, si estoy haciendo un alegato yo de expresión de agravios, es decir, todo lo que me agrava, todo con lo que no estoy de acuerdo, ¿sí? Con todo lo que no estoy de acuerdo. Voy a alegar, por ejemplo, voy a sostener la tesis de que el juez tuvo más, ¿cómo se llama? Tomó más en cuenta agravantes que las atenuantes. Es decir, voy a ver toda mi preparación, voy a tomar en cuenta toda mi preparación que tengo sobre la teoría general del delito. Porque el proceso no importa. Que las etapas del proceso, no, aquí ya tengo que tener conocimiento sobre libro 1 del Código Penal. ¿Se entiende eso? Es decir, voy a sostener una tesis, voy a alegar que se le pudo, si estoy haciendo una apelación especial, porque se le pudo haber impuesto, no valoraron las atenuantes, se le pudo haber dado una suspensión condicional de la pena, se le pudo haber dado el perdón judicial, etcétera. Es decir, y es un escrito más profundo, donde analizo más, donde razono más, porque estoy sosteniendo ya una tesis. Por ejemplo, si voy a hacer una apelación donde se me deniega la libertad de un procesado porque el juez considera que sean los elementos necesarios, yo puedo sostener la tesis de que no hay elementos para sostener la prisión preventiva, en virtud de que ese día, como les planteaba el casito que les planteaba, el día de los hechos, que se produjeron los hechos, al señor fulano, a mi patrocinado, lo estaban operando de emergencia en el hospital. ¿Qué más prueba que eso? Entonces, eso es ya sostener una tesis, pero es porque estoy haciendo un alegato. Entonces, resumiendo, tenemos escritos simples, escritos con razonamiento, escritos de proposición de prueba y escritos de alegatos. Simples, los que contienen una simple petición, la mayoría de las veces decíamos que se refieren a cuestiones de trámite. Los escritos con razonamiento, aquellos que contienen razonamientos de hecho o de derecho, o de ambos a la vez, en el que fundamos nuestra petición. Escrito de proposición de pruebas es un escrito específico ya mediante el cual se proponen pruebas, y el de alegatos es un escrito ya mediante el cual hacemos un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, donde ya sostenemos una tesis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas o dudas, jóvenes? No, Lick, gracias. Todo bien. Todo bien, gracias, Catherine. ¿Alguien No, más? licenciado, muchas gracias. Vaya, Jocelyn. Bueno, entonces, vamos a pasar a ver entonces los elementos de un escrito. Ahí están los elementos de un escrito. ¿Lo están visualizando? Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, licenciado, gracias. Los escritos tienen elementos materiales y elementos formales. Los
elementos materiales están integrados por el elemento lógico y el elemento dispositivo. El elemento lógico está integrado por el elemento lógico facticio y el elemento lógico jurídico. El elemento lógico facticio lo constituyen los hechos, o sea, los datos, el caso que tenemos. Yo siempre pongo como ejemplo, como datos fácticos para ir hablando de eso durante el semestre, el caso de un chiclero. El chiclero de la 18 calle, sexta avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, que es extorsionado, llegan dos en una moto, le piden el producto de la venta del día y como no se los proporciona, sacan un arma, le disparan y lo matan y se van huyendo en una moto. De este hecho se dan cuenta o son testigos una viejita que se está atravesando la calle, el hot dogero, el que vende hot dog en la esquina con su carreta, y el, ¿cómo se llama? Un taxista que está esperando ahí pasar, que el semáforo le dé verde para poder pasar. Digamos que estos son los elementos fácticos, ese es el caso que yo tengo. Son los datos, son los hechos. O el hecho que digamos de la prisión preventiva que les explicaba. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son los hechos? El hecho es que la persona está presa. El hecho es de que tiene un auto de prisión preventiva. ¿Qué datos tengo? Los datos que tengo son de que el juez le dictó prisión preventiva con base en la declaración de los agentes captores. ¿Qué más datos tengo? La declaración de los testigos y las diligencias que se practicaron con posterioridad al auto de prisión preventiva. Esos son los datos. Ese es el elemento facticio, pues es el elemento lógico facticio, que en el escrito se traducen como los hechos. ¿Sí? Esos son los hechos. El elemento lógico jurídico lo constituyen o está constituido por los razonamientos de derecho en que apoyamos nuestra gestión o pretensión. ¿Qué es lo que pretendemos con el escrito? Cuando nosotros presentamos un escrito, todo escrito decimos, yo siempre he dicho que todo escrito tiene una intención preconcebida. Todo escrito tiene una intención preconcebida, es decir, que cause un efecto dentro del proceso. Todo escrito tiene una intención preconcebida. Debe causar un efecto dentro del proceso. Es decir, no puedo yo llegar y decir, voy a meter, mete un escrito ahí, presentar un escrito, para ver qué sale. De repente sale algo. No. Si voy a plantear, por ejemplo, la revocatoria de la prisión, es porque estoy convencido de que va a haber revocatoria de la prisión. Posiblemente me lo denieguen. Entonces apelo. Pero entonces tengo que hacer, tiene que llevar elemento facticio, los hechos, cuál es el caso, qué es lo que tengo. Si lo vemos desde el punto de vista del caso que les estaba planteando de la revocatoria de la prisión preventiva, cuáles son los elementos que tengo. El caso es de que se dictó la prisión preventiva por tales y tales elementos. Posteriormente a eso hubo tales y tales diligencias que desvanecen los hechos que dieron origen al auto de prisión. Ahora, el elemento lógico jurídico está constituido por los razonamientos de derecho en que apoyamos nuestra gestión o nuestra pretensión. Esto es lo que conocemos como el derecho.
Entonces, digamos que nuestro escrito tiene el elemento lógico jurídico, son los hechos, el derecho. El elemento dispositivo es el efecto jurídico que yo quiero que ese escrito cause en el proceso. Eso es lo que yo pido. Eso es lo que se traduce en el escrito como la petición. Eso es lo que se traduce en el escrito como la petición. Es la petición. Entonces ustedes pueden, como son bien listos, ya se dieron cuenta aquí que el escrito tiene un orden lógico. Y su columna vertebral son los hechos, derecho, petición. Y luego hay otro elemento que lo constituyen los elementos formales. Son aquellos de carácter externo que complementan la validez jurídica del escrito, pero que no tienen nada que ver con el fondo, o sea, con esto. Estos son los que complementan la validez jurídica del escrito. Por ejemplo, ponerle el timbre forense, el auxilio del abogado que se constituye con su firma y su sello. A ver, ¿quién sabe qué es el auxilio? A ver, quiero oír opiniones. ¿Qué es el auxilio? ¿Saben qué es el auxilio? El auxilio es así como cuando uno va por allá por la terminal y le ponen una pistola a uno, le dicen, la billetera, el celular, la cadena, y uno grita, auxilio, auxilio. Ese es el auxilio cuando uno lo están asaltando. ¿Sí? Pero el auxilio en un escrito, ¿cuál es? ¿Cuál es el auxilio en un escrito? Sí, Catherine. Mira, Catherine estaba levantando la mano antes, María. Gracias, Lick. Podría ser, como ponía ahí un compañero, el apoyo, como de que un juzgado solicita a otro o que nosotros solicitamos al juzgado para podernos apoyar en el caso. ¿Qué dice María? Sí, es cuando alguien necesita el apoyo del abogado, o sea, como auxiliar para que lo apoye en el momento que tiene el problema, pues, para no, por si él considera que no estar solo, porque hay personas que no dicen que no quieren abogado, pero en este caso, para mí el auxilio es el abogado que uno busca. No, esa es la dirección. Los abogados dirigen y procuran, y en los escritos auxilian. Y el auxilio, y por el auxilio, es el respaldo técnico que se le da a un escrito. Y por eso el responsable es el abogado y se integra con la frase en su auxilio, va después de la firma del compareciente. El compareciente es Perico de los Palotes, firma y en su auxilio se integra con la frase, con la frase en su auxilio y con la firma y sello del abogado. Cuando ustedes ya estén registrados en la Corte Suprema de Justicia, ya pueden auxiliar. Pero mientras tanto, todavía no, por supuesto. Pero lo que está diciendo María es la dirección. ¿En qué consiste? ¿Qué es la dirección? A ver. Y procuración, porque hay dirección y hay procuración. Nosotros, según el arancel de abogados, cobramos por dirección y procuración. También cobramos lo escrito, lo que escribimos o las juntas audiencias. Si bien es cierto que hay libre contratación, también es cierto de que podemos hacer, ¿cómo se llama? Pactos para ¿cómo se llama?
para cobro de honorarios. A falta de eso, a falta de ese pacto, tenemos que cobrar conforme al arancel. Y el arancel dice, por dirección se cobra tanto, por procuración tanto. Entonces, les pregunto, ¿qué es la dirección? Guiar, quizás, licenciado. Guiar. A ver, como no quieren levantar la mano, voy a ir preguntando. Francisco Lazo. Francisco Lazo. Francisco Javier Lazo. No está Francisco. Solo vamos a averiguar si está Francisco. Francisco estará en algún grupo. ¿A alguien le suena que tenga en su grupo a Francisco? A propósito de eso, se me estaba quedando en el tintero lo de los grupos. Recibí algunos listas de grupos. Yo todavía les hice la broma si conocían bien el papel tamaño oficio y el papel tamaño carta. Y si sabían que vertical era parado y horizontal era acostado. Me están mandando unos ¿cómo se llama? Unos listados con la, ¿cómo se llama? En papel tamaño carta, otros en forma horizontal. Yo quiero vertical. Vertical. El martes vamos a definir ya todo esto ya en vivo y todo color. De todos modos, ya les pedí para ver quiénes llegaron el primer día. Los que se estén agregando ya es otra cosa. Si no mandaron su lista, para mí no llegaron, pues. Solo los que mandaron la lista son los que llegaron. Los que no mandaron lista no llegaron. Aunque hayan llegado, pero si no lo hicieron, yo no tengo control de que hayan llegado. Brian. Sí, fíjese que en relación a su pregunta del término de dirección, en este caso, pues, utilizando nuevamente los términos que nosotros utilizamos, la dirección es, en este caso, la asesoría jurídica que un abogado, un defensor o un asesor jurídico brinda a su representado a través de lo que es, en este caso, pueden ser escritos, las peticiones simples, los razonamientos y todo lo que se realiza en el proceso, ¿verdad, licenciado? Ajá. ¿Alguien más? Irma Morales. José. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Irma. Dígame, licenciado. Usted dígame a mí. Perdón. Usted dígame a mí, porque yo soy el que estoy preguntando. ¿Qué es la dirección? Para mí la dirección es el apoyo que pide un cliente a un abogado, sin que éste asista a una procuración, solamente es como pedir asesoría. ¿Y la procuración qué es entonces? Porque nosotros cobramos por dirección y por procuración. Tal vez es ya acompañar al cliente a un juzgado. Acompañarlo, y solo por acompañarlo le vamos a cobrar. Mire, ya lo acompañé aquí al juzgado, lo dejo en la puerta del juzgado y me voy y págueme 1,000 pesos. No, yo supongo que es para entregar documentos, entregarlos. Para ir a entregar al procesado ahí a la cárcel. Escritos. ¿Alguien más? ¿Alguien había levantado la mano ahí?
antes de que hablara Irma. Licenciado, buenas noches. Sí, José. Disculpe, había levantado la mano cuando tocó el tema de los grupos. Solo como una consulta, fíjense que habemos muchos de que estuvimos la clase pasada, pero no tenemos manera de comunicarnos con el resto de la sección para verlo, para agregarnos a algún grupo. No sé cómo le habrán hecho o le están haciendo los compañeros para poder encontrar grupo. Solo como comentario, ¿verdad? Porque sí estuve presente en la clase anterior y no Fíjese que, encontré como se llama, manera. que yo no sé cómo han hecho todos. Primero que me lo dice, en estos 4 años que hemos tenido de este problema de la pandemia y que tomaron la universidad. Yo no sé cómo han hecho. La realidad es que le digo que no sé cómo han hecho, pero han hecho sus grupos. Así es que usted también lo va a hacer, al igual que todos. Hágale ganas, no sé cómo hace. Sí, bueno, la pregunta exactamente era si los compañeros nos podían apoyar, porque también veo en el chat que hay muchos que están preguntando por grupos y todo eso. No, supongo que más de algún grupo ya viene de secciones anteriores, entonces han de tener formado grupos de WhatsApp y cosas así. Entonces, si nos pudieran apoyar a los que nos quedamos pues un poco solos en esta sección. Entonces sí sabe cómo se hace. Sí, licenciado, es que la pregunta en sí era si nos podía apoyar en este sentido a los que no tenemos la comunicación con ellos. Yo Pues ya, entiendo que eso ya o sea, usted dictó las instrucciones, entonces, pero es solo eso, porque sí siento que nos puede afectar a algunos que sí estuvimos la clase anterior y sí les no va a afectar. encontramos la forma. Sí les va a afectar si no se organizan, como yo les dije, sí les va a afectar. Buenas Pero noches, bueno, licenciado. LIC hay un grupo oficial y ahí es donde todos se están organizando, que es del 7º semestre. Los links de acceso creo que están en la página oficial de la USAC y ahí tiene que buscar uno el semestre que va y son los grupos oficiales y por lo que yo veo todos los compañeros ahí es donde se están organizando. Ok, muchas gracias, Briham, así es, Briham. Sí, LIC. Briham Josué. Gracias, Briham. Bueno, ahí tiene la respuesta, mi estimado José. Gracias, licenciado, por el espacio. Ahora volvamos con la dirección. ¿Qué es la dirección? Licenciado, la dirección puede ser la supervisión estratégica o alguien que está a cargo del caso y hace las tácticas del caso. Y la procuración va a ser la representación legal, el abogado en sí haciendo los trámites judiciales y administrativos. No, eso sería un mandato, que me deleguen a mí el mandato, un poder. No, la dirección es la responsabilidad que asume un abogado de dirigir un asunto desde su enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. Sí, por eso yo soy responsable de la técnica, porque soy el perito en derecho, soy el conocedor del derecho y por eso yo dirijo, ¿sí? Yo dirijo al, ¿cómo se llama? A el caso. Sí, soy responsable, porque aparte es el auxilio, yo soy responsable de la técnica del escrito. Del fondo del escrito, el responsable es el que lo está presentando. Porque yo no puedo decir, fíjese que llegaron al chiclero y lo mataron, etcétera, etcétera. Eso que lo diga el ofendido. Pero si lo digo yo, puedo caer en responsabilidad porque que no sea cierto el hecho que estoy planteando. ¿Sí? Pero la dirección es la responsabilidad que asume un abogado de dirigir un asunto. Él es el director de la orquesta. Tráigame testigos, tráigame esto, quiero ver esto, qué testigos tiene. Voy a plantear una revocatoria, voy a presentar una revisión de la medida de coerción, voy a protestar, voy a plantear una actividad procesal defectuosa, qué sé yo, cuánta cosa pueda haber. Esa es la dirección. Ahora, ¿qué es la procuración? Porque ya les digo que nosotros trabajamos por dirección y procuración. Eso es lo que el arancel nos permite cobrar. Y no solo en esto, pues, en civil, en laboral, en todo lo que es jurídico, en todo lo que es abogacía.
¿Qué es la procuración? Sí, Ana. Buenas noches, licenciado. Pues para mí la procuración es la gestión personal que realizan que se realiza para hacer determinados actos. Eso es exactamente lo que yo digo. ¿Dónde lo vio usted? ¿Estuvo conmigo o oyó la clase anterior? No, licenciado, sí he estado con usted en otros el año pasado. Ok, ya me parecía extraño que alguien me lo dijera tan rápido. Sí, efectivamente la procuración es la gestión personal que se hace para que se realicen determinados actos. Es esa humillación que hacemos de rodillas todos los días, en cualquier oficina, no solo en los tribunales. Mire, hágame a favor, ya me hizo, ya mandó mi escrito, ya está mi certificación, ya mandó mi querella al Ministerio Público. Ministerio Público ya vio a los testigos. ¿Cómo va? Es que todavía no he tenido tiempo. Sí, pues, hágame el favor. Toda esa gestión que hacemos es para que se realicen determinados actos. Eso es la procuración. Recuérdense que nosotros vamos constantemente a oficinas públicas, pero normalmente tirémoslo al campo de lo que es ¿cómo se llama? Lo penal. Tribunales, Ministerio Público y algunas otras oficinas, porque posiblemente manden a pedir alguna información el Ministerio Público a la DIGECAM y la DIGECAM no manda la respuesta. Entonces vamos a procurar, vamos a ver, mire, fíjese que tal día vino un oficio del Ministerio Público, hágame el favor de ver por qué no han contestado. Esa es la procuración, para que se realicen determinados actos. ¿Se entiende eso? ¿O tienen alguna duda? El auxilio es el respaldo que se le da a un escrito, el profesional que es el abogado, que se integra con la frase en su auxilio, con la frase en su auxilio y se integra con la firma y sello del abogado. La dirección es la responsabilidad que asume un abogado de dirigir un asunto desde su enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. Y la procuración es la gestión personal para que se realicen determinados actos. Ahora, si quieren, volvamos al escrito, porque estábamos terminando de hablar de los elementos formales. El escrito tiene hechos, derecho, petición. Y voy a hacer una pregunta para terminar. ¿Hay alguien que se atreva a decirme hacer un escrito verbalmente? Ya tenemos ahí que tiene hechos, derecho y petición. Veámoslo desde el punto de vista del chiclero, con los elementos fácticos del chiclero, o con los elementos que les di de ¿cómo se llama? De la revocatoria de la prisión preventiva. Licenciada, ahí quiero que le hagamos un escrito, por ejemplo, yo, Así, Erika, oralmente, solo para hacer una media práctica, mi no calidad de necesariamente. abogado como representante del imputado, identificado con número y domiciliado en tal y empiezo a dar los antecedentes fácticos, como la descripción de los hechos relevantes. ¿Así quiere que se lo diga? O... Sí. Ok, ya me... Ya va cachando. Pero dejémoslo para la próxima clase. En la próxima clase vamos a irnos adentrando, porque yo considero que con lo que hemos dado hasta ahorita, todavía no podemos hacer un escrito. Todavía me tengo que plantear qué elementos tiene que tener el escrito, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a estructurar,
para hacer un escrito. Vamos a seguir en la próxima clase. Mientras nos vemos, porque ahora sí nos vamos a ver. Que estén bien. Cuídense, dejamos el día de hoy por ahí. Gracias, Lick. Nos vemos.